Buenas noches. Voy justo ahora. No lo puedo hacer. Aquí. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Coloqueo, serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el propósito de discutir temas culturales a modo de conversación. Mi nombre es Yesabel Vivas Capó y seré su moderadora esta noche. Aprovecho para dejarles saber que este coloqueo está siendo grabado y podrán acceder al mismo en nuestro canal de YouTube. También se está transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage en Facebook. Les exhorto a escribirnos sus comentarios o preguntas en la sección de comentarios de la publicación en Facebook. Una vez culmine la intervención de nuestro invitado, procederemos a atender las mismas. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con el doctor Amílcar Matos Moreno sobre el informe de consumo cultural en Puerto Rico que el Instituto de Cultura Puertorriqueña está próximo a publicar. El doctor Amílcar Matos Moreno es epidemiólogo social y bioestadístico entrenado en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Michigan. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con encuestas poblacionales y de muestreo complejo tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Además, cuenta con publicaciones científicas en el área de epidemiología social en temas importantes para la población de adultos mayores en Puerto Rico. Actualmente desarrolla instrumentos para recopilación de datos, análisis estadísticos de diversos temas y evaluación de programas en instituciones sin fines de lucro. A la vez, culmina su grado postdoctoral en demografía social en la Universidad de Pensilvania. Saludos, Amílcar, muy buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí es todo un placer poder compartir este proyecto que hemos desarrollado en los últimos meses. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Diciendo qué es eso de un informe de consumo cultural. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos ese título? Mira, pues como todo el mundo sabe, definir la cultura es algo complejo que al sol de hoy en la academia misma, entre los sociólogos, los antropólogos y los etnógrafos, es un concepto bien difícil de poder definir. Pero en el caso de un informe de consumo cultural, lo que queríamos atrapar, lo que queríamos cuantificar, era toda aquella actividad que exista una participación de un individuo en la sociedad, ya sea pueden ser actividades de entretenimiento, actividades educativas, hay un mundo bien diverso de las distintas dinámicas que pueden encapsularse dentro de la definición de cultura. Más adelante vamos a ver las actividades que pudimos cuantificar y todo, pero lo que habla entonces es más bien de las actividades y de la manera en que la sociedad participa en distintos elementos sociales y distintos eventos que están ya sea auspiciados por el Instituto de Cultura Puertorriqueña o auspiciados por otras organizaciones sin fines de lucro que van dirigidos a publicar o a promover la participación cultural. ¿Y cuáles son esos aspectos que mide el informe y por qué fueron los que se escogieron? Bueno, mira, el informe nosotros hicimos una revisión de literatura, como en todo estudio científico que merece observar y definir y encontrar qué es lo que se ha hecho anteriormente para poder dar el paso a mover la academia o la ciencia hacia adelante. Pues entablamos entonces dentro de la literatura puertorriqueña, pudimos observar cuáles son las dimensiones culturales que se tienden a cuantificar o que son de utilidad para las organizaciones, poder entonces hacer estrategias o desarrollar estrategias que vayan a la par con su misión y visión. Acá nosotros dentro de la literatura, tanto utilizamos literatura en Puerto Rico como utilizamos literatura de los Estados Unidos. Dentro de esas dimensiones, pues, lo que tratamos de cuantificar fueron varias cosas. La frecuencia de participación de las personas en eventos culturales, el beneficio de estos eventos, qué beneficios le provee al individuo participar de tales actividades, la inversión directa e indirecta. Y cuando hablamos de inversión económica directa e indirecta, lo que nos estamos refiriendo es cuánto la persona ha, en buen español, gastado
cuando sale a participar de la actividad, pero también cómo esa inversión no necesariamente está solamente dirigida a una actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de inversión indirecta, y esto es algo que en los estudios culturales, en los estudios sociales dentro de inversiones económicas de la población se está viendo ahora, es que cuando yo salgo a participar de un evento cultural, yo quizás tome un Uber. Eso es la inversión indirecta a la economía que está alrededor de esa actividad social o esa actividad cultural. Pues nosotros tratamos de llegar a estas distintas dimensiones de inversiones, tratando de separar una de la otra. También vamos a los tipos de eventos de preferencia. Le preguntamos a las personas cuáles eran los tipos de eventos que prefieren o que suelen atender. También pudimos, como esto fue, y lo vamos a hablar ahora ya mismito, cómo se desarrolla y cuándo fue este estudio, fue en la pandemia, empezando el cierre gubernamental y las medidas estrictas que se tomaron al principio para poder disminuir el contagio y la transmisión del virus COVID-19, pues pudimos entonces encapsular la percepción de las personas dentro de la pandemia, pero entonces también antes, que tomamos una visión retrospectiva a ver cuáles fueron esos cambios en el consumo cultural, cuáles eran los patrones antes de la pandemia y cómo eso había cambiado durante la pandemia, cuando sabíamos que todos estábamos encerrados en nuestras casas y trabajando a distancia. Y además de eso, pues también entramos a preguntarle a las personas cómo anda. Eso se escucha, parece que hay alguien que tiene la alarma prendida, pero eso pasa. Y también tratamos de llegar entonces a preguntarle a las personas cuál es el beneficio. Y aquí entramos a una medida, lo que se llama una medida cualitativa, que es dime cuál es el beneficio que la cultura te ha provisto durante la pandemia. Y ahí no encapsulamos la respuesta de las personas, simplemente les pedimos que escribieran en la encuesta qué beneficios le. Entonces, pues podemos hablar de los resultados más adelante. Claro. Sí, no, esa parte es algo muy, muy interesante también sobre ese valor, ¿verdad? Que está el económico, pero está el valor en otras dimensiones que nos da la cultura. ¿Cuántas personas llenaron la encuesta? ¿Cómo es esa muestra, verdad? ¿Y cómo se llegaron a las mismas? Mira, pues en términos de metodología, este estudio que utilizamos se desarrolló entre junio del 2020 a agosto del 2020. Nosotros decidimos utilizar una muestra por conveniencia, y una muestra por conveniencia lo que quiere decir es cualquier persona que quiera participar, que tenga acceso a la encuesta, puede participar. En este caso, la metodología que utilizamos fue una metodología que se utiliza en muchos estudios sociales, que es crear una encuesta aprobada y científicamente con preguntas dirigidas específicamente a unos ciertos criterios, que se pone en una plataforma digital y se le envía el link a las personas. Y con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pues enviamos a todas las personas que estaban asociadas de algún otro modo, ya sea por Facebook, por cuentas de redes sociales o por email. Pues se les envió esta encuesta a principios de junio. Tenemos que tener en mente que esto fue 3 meses después que ya había empezado el primer cierre para atender el COVID-19 y la pandemia en Puerto Rico. Por ende, hubo unas preguntas que se hicieron, lo que se llaman unas preguntas retrospectivas, que es, dime antes de la pandemia tal y tal y tal cosa. Y las personas tenían que pensar en eso. Pero a este modelo se utilizó la plataforma Qualtrics, que aquellos que estén familiarizados con las plataformas de encuesta, pues está una de las plataformas más importantes que hay ahora mismo en el mundo de las encuestas. Se les envió y las personas, pues, a través de Facebook, a través de su email, a través de distintos métodos de conexión, podrían acceder y llenar la encuesta. Ahora bien, ¿cuál fue la muestra? Pues nosotros logramos llegar que llegaron a entrar 1,076 personas, llegaron a entrar a la encuesta. De ellos se eliminaron unos cuantos por tener información incompleta, por no consentir, no llenar el consentimiento. Hay varias personas, cerca de 85 personas que entraron y no llenaron, dieron el consentimiento, no quisieron participar y se fueron. Y la encuesta era totalmente voluntaria. Cualquier persona podía entrar y acceder para participar. De ahí a cuando, pues, después de todo
este review, como se dice en buen español, de la muestra, pues terminamos con 688 personas que contestaron la encuesta en su totalidad. Y de ahí se desprenden todos los resultados que están incluidos en el informe. Bueno, y yo recuerdo, o sea, no sé, pero las encuestas, por ejemplo, que hacen los periódicos de circulación general para ver, digamos, para predecir las elecciones, son muchas veces de 500 personas. O sea, es que un muestreo de, o sea, de verdad entero, que completaron la encuesta completamente, el consentimiento de 688 personas. Es un muestreo grande para la, ¿verdad? Teniendo en consideración el tamaño de Puerto Rico o no. ¿Cómo, eso hay algún tipo de número que se establezca? Sí, pues en el caso de la muestra que se utilizó, como fue una muestra por conveniencia, no podemos decir que esta muestra representa a la población de Puerto Rico. Y eso es algo que siempre hay que tener claro. Cuando usted vea una encuesta, cuando usted vea un muestreo, que sea un muestreo por conveniencia, no representa al país. Ahora bien. Por conveniencia significa, perdón, que fue enviado a gente que ya conocen de la institución. No, que cualquier persona puede participar si le llega el link. Vamos a decirlo. Va. Entonces, porque, por ejemplo, para poder hacer una muestra representativa de la población, y aquí es donde los estudios científicos gastan mucho dinero, es que toda la persona en Puerto Rico debe tener la misma probabilidad de participar en el estudio. Ninguna persona puede tener mayor probabilidad. Bueno, aquí, en el caso de esto, las personas que tenían mayor probabilidad son los que están de alguna manera afiliados al Instituto de Cultura Puertorriqueña, ya sea porque le dieron like a la página. ¿Ve? Aquí hay una disparidad de probabilidades. Por ende, no podemos decir que la muestra representa el sentir de Puerto Rico, pero sí establece una primera vista, un primer panorama de lo que puede ser el consumo cultural en Puerto Rico. Y esto es lo importante. Y es que no se ha hecho un estudio similar anteriormente de esta manera y de esta magnitud que comprende tantos elementos, ya sean sociales y culturales. Por ende, este es, como quien dice, el primer paso a poder entonces entender la población que el Instituto de Cultura Puertorriqueña le sirve. Y por eso es lo importante. De aquí nosotros podemos, de aquí las instituciones culturales de Puerto Rico, las organizaciones sin fines de lucro, pueden tomar muchísima información para entonces desarrollar estrategias y ver qué tipo de población o qué aspectos de la población yo estoy atendiendo con mayor frecuencia y cuáles no estoy prestándole tanta atención. Y de ahí nace la importancia. Pero sí, hay muchos estudios, por ejemplo, como tú mencionas, que las muestras que se hacen para representar el sentir de Puerto Rico en términos de la política y lo otro, pues sí, las muestras van de 500 a 1000 personas. Ahora, ahí existen unos ajustes que se hacen estadísticos para poder entonces tratar de llevar entonces esa muestra a representar a Puerto Rico. Ya, no sabía lo que era lo del muestreo de conveniencia, pensaba que, o sea, no sabía lo que significaba. Y bueno, y un poco hablando, ¿verdad? De esas personas que llenaron la encuesta, ¿cómo es ese perfil? Según la data que se fue recopilando, ¿cómo es ese perfil de las personas que más consumen, ¿verdad? Actividades culturales o cómo es ese perfil en general? Mira, pues nosotros en la muestra pudimos identificar varios elementos que a mí me parecen fascinantes en este caso. Pudimos ver que la mayoría de las personas que participaron son mujeres, el 60, o se identifican como mujeres, 65%. De ellos, la mayoría están entre las edades de 18 a 55 años. Así que es una población que está en lo que se llama en la fuerza laboral. Vamos. Y también es algo bien particular que los ingresos, la mayoría de las personas tienen ingresos menores de $35,000 al año, que eso concuerda con el ingreso anual por familia en Puerto Rico, pero a la misma vez la educación que la mayoría de la educación o los niveles de educación en la muestra está entre bachillerato y maestría. Cuando combinamos bachillerato y maestría tenemos más de la mitad de la muestra que comprenden nuestra población de estudio. Y dentro de todos estos, que me parece bien importante, es que 31% de las participantes de la encuesta trabajan o laboran en el sector de arte y cultura, ya sea en distintas dimensiones, y el informe va un poquito más en detalle dentro del arte y cultura, dónde es que tú laboras, ya sea artesanía, artes plásticas, ya sea gestión cultural y otras cosas
que están en el informe. Y a nivel de actividades, ¿cuáles fueron las actividades que se incluyeron como tal dentro del estudio para medir ese consumo? O sea, ¿qué fue lo que el estudio dijo? Estos son actividades culturales, porque un poco también va por ahí, ¿no? Mira, aquí yo puedo decir que me fascinó hacer esta parte, porque esta parte conllevaba algunas actividades que uno usualmente no piensa que son eventos culturales. Yo voy a compartir esta página del informe, que lo tengo aquí. Me dice si lo puedes ver. Sí. ¿Se puede? Ok. Pues mira, esto es una de las páginas del informe. Y a mí lo que me fascina de esta página es la lista de actividades culturales o eventos culturales que se pudo incluir en la encuesta, pero también se le dio espacio a los participantes para añadir algunas de las actividades que ellos pensaban que no estaban incluidas. Por ende, aquí los participantes pudieron mencionar más de una opción y se les preguntó cuáles son los eventos que más usted participa en cuestiones culturales. Y podían marcar más de uno. ¿Por qué podían marcar más de uno? Porque yo puedo tener, por ejemplo, tengo primero artesanía, pero después le sigue festivales al aire libre. Pues, ¿qué pasa? Yo puedo tener un festival al aire libre que incluye artesanía, pero que a la misma vez incluye música, pero que hay muchos elementos que pueden estar combinados, por eso se les dio la opción. Ahora, ¿cuáles son los eventos que incluimos? Artesanía, festivales al aire libre, conciertos, museos, cine, teatro, conservatorios, exposiciones de arte visual, presentaciones de libros. Esta es espectacular. Chinchorreo, que uno no piensa con chinchorreo un evento cultural, pero lo es. Hay un intercambio social y una participación del individuo. Hay eventos que tengan que ver con comedia, actividades infantiles, talleres de bellas artes, recorridos arquitectónicos por distintos lugares, cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad que tenga que ver con danza, incluyendo la bomba, talleres de manualidades, circo, ballet y hasta videojuegos, porque pues, hoy en día hay actividades que se realizan, lo que se llama esports, que son los deportes de videojuegos, que hay muchas personas que participan de esto. También se les dio la oportunidad de contestar que no asiste a ningún evento y hubo 19 participantes que dicen que no asiste a ningún evento cultural, ninguno de los que estaba en la lista, ni ninguno otro que pudiese haber pensado que pudiese añadir a la lista. De aquí puedo aprovechar y podemos hablar de lo que se llaman los top 5, los más recurrentes que mencionaron y los participantes en la muestra pues mencionaron con más recurrencia que son eventos que tengan que ver con artesanía, festivales, conciertos, museos y cine. Y yo te puedo decir que yo fielmente me identifico con esas 5 opciones. Son 5 opciones que son bastante prominentes en nuestra cultura y en nuestra participación social aquí en Puerto Rico. Déjame yo mirar para atrás. Ahí está. Y un poco, ¿verdad? Viendo ya esas actividades, ¿cuánto es lo que entonces en promedio invierte una persona que asiste a un evento cultural? Y un poco quisiera aprovechar y que fuéramos, ¿verdad? De nuevo sobre algo que hablaste al principio de ese gasto, digamos, directo versus ese otro gasto o inversión indirecta que se da también dentro de la participación de eventos culturales. Mira, pues en la pregunta, cuando lo redactamos y estábamos tratando de averiguar cómo podíamos mejor conceptualizar lo que era inversión cultural, pues le preguntamos a los participantes que aproximadamente cuánto usted invierte cuando participa en un evento cultural, pero hicimos lo que le llamamos un indicador pequeño que mencionábamos, incluyendo otro tipo de actividades que tengan que ver, ya sea usted salió a comer antes de ir vamos a decir, por ejemplo, voy a ir a un concierto de la Orquesta Sinfónica, pero antes me paré en el restaurante tal y me senté a comer allí. De allí comí, de allí cogí un Uber porque no quería guiar o porque me estacioné muy lejito y no quería cambiar el carro porque ya pagué parking, entonces dije, ya me corro Uber y cojo un Uber. Esa inversión de ese restaurante, de ese Uber, de salida, cuando vuelvo cojo otro Uber, todo eso tiene que ser captado porque eso todo se dio a partir de un evento cultural, de la asistencia a ese evento cultural. Pues aquí nosotros, impresionantemente, un tercio
que eran de todas las opciones, le dimos opciones de usted, cuánto usted invierte, menos de $20, de 21 a $40, de 41 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 y más de 100. Cuando nos ponemos a observar, la mayoría de las personas dentro de todas las opciones marcaron de 21 a $40, lo cual es una inversión bastante parecida a lo que dicen estudios en Estados Unidos de inversiones culturales, que está en promedio de unos, creo que unos 40 y pico, 50 y pico dólares por salida. Ahora, ese es el 30%. Si lo juntamos las dos categorías que agrupen a hacer la mayor cantidad de la muestra, entonces unimos de 21 a $40 de 21 a $40, de 41 a $60, pues ahí tenemos ya el 54-55% de la muestra. Quiere decir que la mayoría de la muestra que tuvimos acá invierte cerca de 21 a $60 cada vez que sale por individuo. Aquí ya nosotros no pudimos tener la oportunidad de poder hacer un análisis más detallado de la familia, porque aquí hay otra particularidad, que también cuando usted sale y si usted tiene niños, pues usted tiene que pagar, usted incurre en otros gastos que una persona que no tiene hijos o una persona que está casada y no tiene hijos, pues no tiene ese tipo de gastos. Por ende, hay unas diferencias que nosotros no pudimos capturarlo por limitaciones del tamaño de la encuesta y la magnitud, pero sí se presta para que las personas que están interesados en la cultura en Puerto Rico y los análisis culturales pues puedan entonces entrar a explorar ya estas ideas y entonces desarrollar otros estudios, otras investigaciones que vayan entonces en miras vamos a dividir entonces esa inversión por grupos familiares y ver entonces por composición familiar cómo entonces esa inversión varía. Porque no es lo mismo cada vez que usted sale y tiene 3 hijos y cada vez que usted sale tiene un hijo o no tiene, hay muchas diferencias ahí. Bueno, pero si va con ellos o sin ellos, también. También, ese es otro dilema también. Que eso, cuando pues, uno ya... va con niños es bien difícil también no gastar más dinero, porque si quieren comer o tienen hambre, uno se puede aguantar si fuera el caso, pero con un niño o una niña es muy difícil. Definitivamente. Y nosotros en las actividades culturales mencionamos actividades infantiles, que pues, las personas que podríamos decir que las personas que contestaron que sí participaban de estos eventos, pues puede ser que la mayoría tengan hijos. No podemos aseverarlo, pero puede ser lo que se llama un proxy, que es una variable que te da una probabilidad alta de que esa persona pues, tenga hijos porque asiste a actividades infantiles, que no es el caso 100%, porque hay personas que le encantan las actividades infantiles y no tienen hijos, y simplemente van porque les encanta. Pero pues ahí pues, ya se puede entrar. Muy bueno, bien. porque llevan tal vez a sobrinos o a primos o hermanos. También. O sea que hay una dinámica bien interesante familiar en cuestiones de inversión que se debe explorar en el futuro y por ahí seguimos. De los distintos hallazgos ¿verdad? Que fueron encontrando, ¿cuál es el que más te sorprendió? Mira, de todo lo que pudimos ver, de todo lo que pudimos capturar, me chocó, podría decir. Me sorprendió que pues, veamos tantas personas que contestaron la encuesta, que están en el arte y la cultura, que tantos de ellos tienen bachillerato y maestría, pero sin embargo eso no se refleja en el ingreso anual. Y eso pueden ser varias dimensiones, puede ser por varias razones, pero si nos ponemos a teorizar, y aquí tú me dirás, tú como gestora cultural me contarás, que hay una disparidad en la remuneración y la educación dentro del arte y la cultura. Porque, por ejemplo, en el sector de salud, que es uno de los sectores donde yo más trabajo como epidemiólogo, pues la educación se asocia bastante a mientras más alto tu nivel de educación, mientras más alto será o se espera que sea tu ingreso. En esta muestra no vimos eso, porque la mayoría de la población estaba sobre bachillerato y maestría, pero entonces su ingreso anual, la mayoría es menos de $35,000, que hay una disparidad bien interesante que hay que estudiar dentro de las profesionales que se dedican al arte y la cultura que pudimos capturar aquí, y eso me sorprendió. No llega un punto donde no podemos hacer aseveraciones más allá
de lo que tenemos, pero sí es la curiosidad que empieza a trabajar y uno empieza a desarrollar hipótesis para ver entonces qué es lo que está pasando o qué es lo que no estamos haciendo para poder entonces poder cerrar esa disparidad que existe ahí. En efecto, ¿no? De hecho, durante la pandemia, Inversión Cultural publicó un informe, aquí entró uno cuando uno dice esto de ir con niños, cosas que pasan también, ¿verdad? Cuando tenemos niños. Inversión Cultural durante la pandemia publicó un informe que era del perfil del trabajador y la trabajadora de la cultura. Y esa era una de las cosas que se veía, ¿no? Es un perfil... Es un perfil que está mucho más educado vis a vis sus pares en otras industrias, pero en efecto no siempre ese nivel de educación se refleja en ingresos. Y eso es un tema importante que me parece que de algún modo también, ¿verdad? Hay un próximo informe que se va a trabajar, que en cierta medida está ligado. Así que quisiera como un poco aprovechar y traer tal vez eso, que nos hable un poco aprovechando, ¿verdad? La coyuntura de ese próximo informe, para entonces, bueno, seguir con esto y un poco cerrar ese tema de la parte que tiene que ver con la generación de ingresos realmente dentro de la cultura. Mira, pues el informe que ahora estamos trabajando tiene otro aspecto totalmente. Va entonces dirigido a la labor dentro de los festivales, la labor dentro de las actividades que están auspiciadas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, más bien entonces dirigido a un ámbito económico. Entonces ya de finanzas, ya es de cuánto los artesanos en Puerto Rico, en este caso artesanos y ferias, queremos ver cuánto ellos han podido vender de sus propios productos en las actividades auspiciadas por el Instituto de Cultura Puertorriqueño, sacar un promedio de estas ventas por cada actividad para entonces poder determinar cuál es el beneficio económico que se obtiene y cuál es la inversión en el capital humano de la cultura que está haciendo el Instituto de Cultura Puertorriqueña a los artesanos y en las ferias en Puerto Rico. A los artesanos y artistas plásticos. Y artistas plásticos, perdona. Ahí, entonces, más bien vamos dirigidos a ver esa inversión y ese beneficio. También el informe tiene un aspecto de evaluación, ya porque entonces tiene unas métricas de cómo, vamos a decir, la percepción del artesano y del artista plástico en cuanto a la feria, en cuanto a la organización, en cuanto a la logística, en cuanto a cuál ha sido el beneficio de tú estar participando en esta actividad, cuál ha sido el beneficio que tú has obtenido con afiliarte al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y también hay un elemento bien interesante que se le preguntó, vamos a hacerlo también en el 2021, 2020-2021, que esto es en medio de la pandemia. La pandemia no se ha acabado y esto es cómo entonces ellos han podido bregar, pero también un elemento de preguntas de cómo usted hacía sus ventas antes, durante la pandemia, cuando estaba el cierre. Y aquí eso es un detalle bien importante porque se presta para muchas dimensiones de educación, ¿va? Por ejemplo, muchas personas tuvieron que educarse en cómo utilizar las redes sociales para ventas. Hay muchos de ellos que no tenían páginas disponibles y que utilizaron. Y cuál fue su red social de más provecho para poder hacer sus ventas, cómo la hizo. Mucha gente menciona que utilizaron Facebook, utilizaron Instagram, hicieron llamadas, conexiones, de que entonces se empieza a conocer cómo se están haciendo, cómo se hicieron estas ventas en un periodo restringido, en un periodo cuando no podíamos llegar más allá, no podíamos ir a la feria. Pero que es el punto principal de venta. O sea, la feria es el punto principal de venta de muchos de estos perfiles, la realidad, esa venta directa. Y ahí es cuando entonces se puede apreciar mayormente el beneficio
de participar, para los artesanos y artistas plásticos, participar de la feria, pero también de la población participar de esta feria. Y pues vamos a ver, no quiero decir mucho porque todavía estamos bregando en los análisis y queremos ver cuáles son los puntos más importantes para poder entonces crear este informe, pero es un informe súper importante y algo que no se ha realizado de esta manera antes dirigido a este sector, y me parece que se va a sacar mucha información de interés y va a ayudar muchísimo a que el Instituto de Cultura Puertorriqueña siga desarrollando estos eventos y siga mejorando los eventos para beneficio de los artistas plásticos y de los artesanos en Puerto Rico. A mí me parece interesante ahora ver escuchándote, y es que de algún modo ambos informes que vienen de, o sea, que provienen de un acopio de data totalmente diferente, o sea, de unas fuentes distintas. En el caso del informe de consumo cultural fue una encuesta, y en el caso del informe de la actividad económica generada con las ferias tiene que ver con las evaluaciones que realizamos, ¿verdad?, directamente al sector que participa en la feria. Pero de algún modo también entre ambos se puede ver entonces otro factor, que es ya cómo esa inversión que el Estado, en este caso desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña o, ¿verdad?, inclusive cuando vamos al de consumo cultural, que sean otras actividades culturales, hay en muchos casos una inversión del Estado. ¿De qué modo esa inversión a su vez redunda en otra actividad económica que se va generando, ¿verdad? Y específicamente dentro de unas ventas directas que se dan en ese evento, sea un costo de taquilla, sea la venta de, ¿verdad?, de bebida o comida en el lugar, o sea la compra directamente de un producto artesanal o de una pieza de artes visuales, ¿verdad?, por dar un ejemplo muy específico. Pero a la misma vez también ese otro factor indirecto que también está tanto en esa experiencia cultural de consumo, ¿no? Y entonces ahí es interesante porque hay algo que el instituto lleva trabajando mucho tiempo, y es decir, o sea, la cultura es importante en sí misma, o sea, el arte es importante en sí mismo, por sí mismo tiene un valor intrínseco que es esencial, pero a la misma vez, si podemos también medir ese impacto económico, ayuda mucho a poder seguir aunando esfuerzos de cara a, ¿verdad?, seguir como desarrollando nuevas iniciativas. Y es otra mirada, o sea, es importante que esa no sea la mirada única que desplace la mirada ya cultural, histórica, social, educativa, ¿verdad?, que tiene todo lo que es la oferta cultural y artística que ofrece el instituto y otras entidades, sean públicas o privadas. Pero sí es una mirada que es importante poder tener y que en efecto nos ayuda a nivel de estrategia, y que bueno, que ahora toca ver cómo la podemos también utilizar, de cara a siempre utilizar, ¿verdad?, seguir adelantando al sector cultural y creativo, que uno, ¿verdad?, es lo principal, y que obviamente en la medida que adelantamos el sector cultural y creativo, pues adelantamos el país, ¿no? Es el centro de nuestro país, nuestra cultura, nuestra arte. Siguiendo con esa línea de beneficios, quisiera... Antes que quería comentar sobre tu comentario, que es uno de los, yo podríamos decir, es uno de los problemas o situaciones, vamos a decir, una de las situaciones de poderle justificar por qué es importante la cultura. Siempre le preguntamos a alguien, ¿y por qué es importante la cultura? Y uno más o menos tiene una idea de por qué y sabemos la importancia, pero la contestación, ¿cómo podemos formular algo que es abstracto y subjetivo y que depende de mí, pero que no lo es, porque es palpable en la sociedad? Pero a la misma vez, ¿cómo yo puedo entonces justificarte con números? Y aquí es donde entramos a, ok, ¿cómo entonces yo complemento las estadísticas con la interpretación cualitativa? Por eso a mí, y es una de las cosas, y esto es un side note, por eso a mí me encantan las estadísticas. Yo estudio matemática y lo otro, pero las estadísticas a mí me encantan porque cada número representa algo, no es simplemente un mero número. Y entonces hay una interpretación para cada resultado. Tú no puedes decir en la estadística, este resultado no sirve para nada. No, porque cada cosa, cada elemento, cada parte de una ecuación tiene un significado y una interpretación. Lo mismo con estos estudios que se hacen a nivel cultural, tienen una interpretación. Ahora, el problema es que muchas veces lo dejamos solamente en el número y nos enfocamos en, sí, el 33%. Pero, ¿qué representa ese 33%? ¿Qué me está diciendo eso de la población que yo estoy sirviendo? Y aquí es donde entonces entramos a
la importancia de las métricas, pero a la misma vez de las métricas acompañadas de unas estadísticas o de unos datos cualitativos. Hay dos cosas en los estudios. Yo pues, soy epidemiólogo y pues, los epidemiólogos, además de atender pandemia, que es lo que todo el mundo conoce ahora, somos expertos en diseño de estudio. Y nosotros sabemos todos los elementos, las limitaciones y los sesgos que entran en cada diseño de estudio. Y esto es importante para cualquier estudio, y todos los estudios tienen limitaciones, todos los estudios tienen sesgos. Lo que pasa es que nosotros los epidemiólogos estudiamos para identificarlos y poder atenderlos. Ahora bien, dentro de estos estudios y dentro de las diferencias de análisis y de todo lo que compete la metodología y diseño de estudio, hay dos cosas bien importantes y son dos tipos de estudios, que son los estudios cuantitativos, que son los que la mayoría de las personas conocen, porque son estudios de estadística, de por ciento, de bla, bla, bla. Pero también están los estudios cualitativos, que muchas veces se dejan al lado, pero como yo estudié sociales en la UPI, pues yo siempre llevo mi ámbito cualitativo conmigo. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, por ejemplo, yo te puedo decir a ti que la inversión bueno, por ejemplo, una de las preguntas que, ¿cuáles son los beneficios que la cultura de las personas las personas más mencionaron que pudieron obtener de la cultura? Beneficio. Eso yo no lo puedo, eso yo lo puedo capturar en por ciento, yo te puedo decir tanto por ciento, pero nosotros decidimos entonces darle la libre albedrío al participante para que dime, contéstame, ¿qué tú crees? ¿Qué son los beneficios? ¿Qué beneficios tú obtuviste de la cultura en medio de esta pandemia? Y las personas empezaron a escribir por ahí para abajo. Dentro de ese encasillado, entonces entran unos elementos de análisis cualitativo que empezamos a observar entonces frases. Ya no estoy buscando por ciento, qué más se repite, no, estoy buscando frases que me lleven a un mismo concepto. Por ejemplo, relajación. Bueno, y a motivaciones, hay un tema ahí de motivaciones, ¿verdad? De eso. Definitivamente. Y eso ahí es donde se une, es de la belleza de los estudios que se llaman mixtos, que son métodos mixtos, cualitativos y cuantitativos. Porque entonces podemos observar que las personas en esta encuesta, la mayoría de los conceptos que mencionaban era que la cultura me provee relajación, me provee salud, calidad de vida, entretenimiento, felicidad, tiempo de familia y hasta ingresos. Ves que hay una diversidad de elementos ahí que no son lo mismo, pero que tienen que ver con un beneficio que le está proveyendo la cultura, ya sea como la persona lo defina y ya sea el tipo de actividad que la persona asiste. No importa. Aquí lo importante es que ellos piensan que es el beneficio que le están sacando a yo decidir por mí porque quiero salir hoy y irme a chinchorrear. Pues, ¿qué te provee eso? Bueno, pues te provee salud, relajación, calidad de vida. Pues qué bueno. Y ahí entonces es donde a mí siempre yo me emociono en esta parte, pues me encanta hablar de cualitativo y cuantitativo. Y mucha gente trata de obviarlo, pero nosotros tratamos de reagrupar entonces estos aspectos, se pueden decir psicológicos y sociológicos, combinados entonces con los métodos ya más rigurosos de estadística. Y viendo entonces ese tema de beneficio, ¿qué se dijo en el caso del beneficio del consumo cultural durante la pandemia, verdad? Sobre todo en esa etapa que estábamos pues encerrados y encerradas en nuestras casas. ¿Cuáles fueron esos beneficios que entonces la cultura les dio a las personas o de qué modo se afectó ese consumo cultural, ¿verdad? A nivel de propuestas y de actividades que se podían consumir versus las que no, así como aquello que más se anhelaba, lo que no se podía hacer también que más se anhelaba. Nos podrías llevar por eso. Si quieres compartir también parte del informe y que lo podamos ver como prefieras. Mira, cuando le preguntamos sobre el COVID-19 y todo, pues tengo que volver a mencionar que se entrevistaron entre junio y agosto del 2020, en plena pandemia, en pleno cierre. Las preguntas fueron dirigidas más bien a la primera pregunta, por ejemplo. Cuando todavía no sabíamos que íbamos a estar tantos años. Cuando pensábamos que iba a durar 6 meses. Pero yo tengo que decir que los epidemiólogos sabíamos que iba a durar más de un año. Ahí tengo que decirlo. Pero se le preguntó entonces, ¿cuáles son los eventos culturales que usted más extraña?
porque ya llevábamos 3 meses encerrados los que contestaron al principio, 5 meses los que contestaron al final del periodo. ¿Cuáles fueron esas actividades? Bueno, es un momento duro de adaptación todavía. Sí, sí, todavía estábamos en el qué estoy haciendo, cómo puedo pasar mi tiempo. Pues las personas decían, pues lo más que le extrañaban eran festivales y salir a restaurantes. Que sabemos que en Puerto Rico salir a restaurantes, eso es bastante a menudo. La mayor cantidad de personas mencionaron festivales, que es entendible en momento de cierre, pues no se podía salir, no se podían hacer actividades multitudinarias, por ende, pues los festivales estaban cancelados y mucha de la asociación de esto tiene que ver con que son actividades que estaban restringidas en ese periodo. Pero interesantemente, cuando vemos entonces por género, las personas que se identifican como mujeres y los que se identifican como no binarios se mantuvieron igual. Se mantuvieron con festivales y restaurantes, los primeros dos que extrañaban. Ahora bien, los hombres sí extrañaban los festivales, pero en cambio, en vez de restaurantes, la mayoría mencionó obras de teatro. Eso me pareció súper peculiar. No puedo ponerme a teorizar por qué razón. No tengo los datos, no tengo la información. Pero ahí está. Eso fue lo que más mencionaron. Por alguna razón los hombres en ese momento, en ese periodo... Bueno, los hombres que llenaron la encuesta. Los hombres que llenaron la encuesta, claro está. Que mencionaban que eran festivales, pero también entonces extrañaban salir a participar de obras de teatro. Después dentro de la pandemia, también quisimos capturar las actividades que adoptaron, las actividades que incurrieron una actividad nueva que usted incurrió, ya que estábamos encerrados, pues se le preguntó, ¿qué actividad usted ha adoptado durante la pandemia que antes no hacía? Pues la más recurrente fue, muchas personas decían ver series o películas. Eso lo podemos entendible, estábamos todos encerrados. Después de eso, en ese momento empiezan a salir los conciertos de Tommy Torres, los conciertos de todos los artistas que empiezan de a hacer Wilkins, conciertos yo desde de su Wilkins casa. Que me encantó. Gilbertito, hay muchas. Y entonces, pues las personas también mencionaron, pues estoy ahora viendo conciertos live que antes no estaban disponibles, que se hicieron disponibles por la pandemia. Y se hicieron disponibles por varias organizaciones también que decidieron hacerlo. Pues ahí entonces las personas, eso también. Después, algunos retomaron la lectura habitual, que la habían dejado, me imagino yo, por trabajo y lo otro. Y hay otros más, y otros dos, que estas dos me gustan mucho, son, experimentaron con nuevas recetas en la cocina, que eso yo tengo que decir que yo soy participante de eso, yo traté de poner mis dotes culinarios en práctica. Y después de eso, jardinería. Interesantemente, yo tengo muchas amistades que sí, que incurrieron en comprar matitas y echarle agua y ponerse a practicar con eso. Esos fueron los 5 elementos: ver series, conciertos live, algunos retomar la actividad, la lectura habitual, experimentar recetas en la cocina y jardinería. De ahí entonces pasamos a preguntarle, ok, ¿cuál es entonces el beneficio que usted le está sacando a la cultura durante la pandemia, en estos momentos de su vida, en el cierre? ¿Cuál es el beneficio? La mayoría de las personas mencionaron apoyo emocional, seguido por entretenimiento. Y para mí, como epidemiólogo social, yo estudio mucho el apoyo social y lo que se llama, el término que se conoce como social isolation, que es como podríamos decir, la falta de participación social unido con estar solo. Es ese sentido de soledad. Y yo estudio mucho eso en los adultos mayores en Puerto Rico. Ahora bien, se sabe y se conoce que las actividades sociales son beneficiosas para la salud. ¿Por qué? Porque proveen un apoyo emocional que a veces no podemos encontrar en otro tipo, ya sea de individuos, de grupos o de actividades. Me parece súper importante que con esta muestra se pudo recalcar que esto es algo muy importante para la sociedad y lo fue muy importante durante los principios de la pandemia. No sabemos si sigue siendo igual, porque ha cambiado el mundo, seguimos en la pandemia, pero sí, necesitamos otro estudio o otro punto de seguimiento. Sí, de seguimiento, donde podamos observar entonces ya después de 2 años de la pandemia, cómo entonces la cultura, si sigue siendo predominante como un elemento predominante en nuestro apoyo emocional, o pasa a un segundo plano y movemos a otras vertientes en la sociedad.
quiero aprovechar, ¿verdad? Y quienes nos estén viendo o escuchando, dejarles saber que nos pueden escribir en la sección de comentarios y de preguntas en Facebook para poderlas atender ahora durante el coloqueo. Y quisiera aprovechar, ya que estamos en esos beneficios, y sé que hay una parte donde hay como unas, ¿verdad? Unos párrafos específicos, si pudieras compartirlo de modo tal que podamos ir sobre, no todo el informe, pero por lo menos esa área en específica donde se hablan de los beneficios y leer ya directamente, digamos, de las personas mismas, ¿verdad? No solamente las palabras, sino la idea entera. Déjame, mira, sí. Yo lo puedo compartir por aquí ahora. Mira. A este te refieres, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Pues aquí esta es una de las partes cualitativas, volvemos a lo mismo, de la importancia de acompañar las estadísticas con interpretación. Y se le preguntó a los participantes, ¿considera que obtiene algún tipo de beneficio al participar de eventos culturales? Estos fueron las citas que podamos decir representaban el sentir de la mayoría de los participantes, no necesariamente es el único sentir de los participantes, hay todo de los 688 contestaron esta pregunta, que me parece fascinante porque usualmente en las encuestas es bastante común que las personas, que la mayoría de los individuos no quieran contestar preguntas abiertas o simplemente pregunten una oración. Aquí pudimos capturar muchísimo y muchísima información. Yo voy a leer algunos de ellos, déjame empezar por el primero. Dice, beneficio de aprendizaje y conocimiento, además de crecer en mi campo laboral, que es la historia del arte. Hay un beneficio social que no es individual, de ver a las personas enriquecerse emocional y culturalmente, lo que nos lleva a tener una sociedad más educada y por lo tanto más tolerante y menos violenta. Aquí ya entramos de nuevo a lo que estábamos hablando de la definición de cultura y de la importancia de lo que sabemos que es importante en la cultura y tratar entonces de poder interpretar cuál es la importancia de la cultura en la sociedad. No, y me parece interesante también el tema del valor social, ¿verdad? De cómo entonces, en tanto podamos tener mayor consumo de actividades culturales, vamos a ser una sociedad menos violenta, ¿verdad? Eso me parece como un punto, además me parece muy hermoso, estoy muy de acuerdo, pero me parece muy, muy bonito que haya sido también, ¿verdad? Recogido. Yo me imagino, y yo aquí en interpretación libre, no me citen ni nada, pero yo veo que esa cita también va más dirigida a lo que se conoce como conciencia social, que yo estoy también expuesto a actividades sociales, por ende reconozco que soy un elemento de la sociedad, por ende reconozco que soy parte de algo más grande de mí, por ende tengo que hacer de mi parte. Y pues por ahí puede ir entonces con lo de que somos más tolerantes, menos violentas y seguimos. Pero voy a leer otro más, el próximo que dice, en todo evento cultural se recibe enriquecimiento a nivel de conocimiento y de esencia cultural. Es un valor en ocasiones no tangible, pero extremadamente importante. Lo que hemos mencionado aquí toda la noche, que ese valor no tangible, o que es tangible, pero que a veces es muy difícil de hacerlo tangible. Mira aquí el próximo que dice, se expone al arte y se educa acerca de la cultura. Aparte que es un medio de poder conocer los nuevos exponentes de nuestra cultura como artista, todo esto influencia mi trabajo. Ahí podemos asumir que esta persona es artista y definitivamente le encanta, va a actividades culturales porque reconoce que la influencia de otros artistas y de la participación comunitaria enriquece su propio trabajo. Y ahí ya está obteniendo, se puede decir que está obteniendo un beneficio en su sector laboral, donde entonces él o ella o la persona se pase en su sector laboral, pues ya está obteniendo algo más personal que en otros ámbitos. Sigo para otro, el de más abajo, que dice, el arte es la columna vertebral de toda sociedad. Nos conecta, nos hace reflexionar y nos humaniza. Para mí es esencial. Yo estoy totalmente de acuerdo con con ese quote, esa cita. Y para terminar, para no leerlo todo tipo de beneficios, de que va salud, bienestar, paz, alegría, crecimiento intelectual y profesional, civismo, comunidad, conciencia. Un ser humano no está completo si no se nutre culturalmente. De que son unas citas que para mí son distintas, pero van a la misma importancia de la cultura en la sociedad y eso es lo que me gusta
de todas ellas, y por eso digo, estas citas recogen, dentro del análisis, recogen el pensar de la muestra y la población de estudio que tuvimos oportunidad de capturar dentro de este estudio, valga la redundancia. Y acá, si podemos compartir esta misma página, pues aquí hicimos más o menos algo más bien llamativo, que son la repetición de palabras, el tamaño de la palabra va de acuerdo, o de frase, va de acuerdo a la recurrencia de las palabras dentro de las citas que se mencionaron en los datos. Y pues podemos ver que salud, entretenimiento, relajación es la más grande, relajación fue la más prominente en ese momento. Recuerden, estábamos en medio de la pandemia, por ende necesitábamos relajarnos porque no sabíamos cuánto iba a durar. Y pues y llevamos tiempo de familia, ingresos, ventas, en el caso de los que trabajan y laboran en el sector cultural, educación, salud, conectar con otros, conocimiento sobre cultura, crecimiento cultural y otros elementos. Bueno, voy a aprovechar y hay un mensaje de Vilma Márquez, que dice que, bueno, que le piensa mucho en los piragüeros y la pena mucho dentro de todo lo que fue el tema de la pandemia. Es un sector que obviamente vive enormemente también del turismo, sea local o sea internacional, pero ya por lo menos si usted se da una vuelta por Viejo San Juan, donde está el Instituto de Cultura Puertorriqueña, va a ver que estos días ha estado sumamente llenos. Así que nada, estamos ya, ¿verdad? En la parte final de este coloquio. Quiero nuevamente agradecerte, Amílcar, por presentarnos este importante informe de consumo cultural que se publicará prontamente, ¿verdad? Que el Instituto de Cultura Puertorriqueña publicará prontamente. Al público que hoy ha consumido esta oferta cultural, les dejo saber que nada, que pendiente a nuestras redes, que por ahí más adelante vamos a dar los detalles sobre el informe, así como el próximo que tiene que ver con la actividad económica generada a través de las ferias artesanales y de artes plásticas. Y quiero aprovechar y exhortarles a todos y todas y todes que justamente ya que estamos hablando de consumo cultural, visiten la plataforma culturalpr.com. Es la nueva plataforma del Instituto de Cultura Puertorriqueña y en la misma van a encontrar toda la oferta cultural y de entretenimiento que se da en el archipiélago de Puerto Rico, incluyendo el chinchorreo que ya nos habías dicho tanto que verdad que te había gustado. Y es una plataforma increíble, es gratuita, tanto para quienes entramos buscando eventos como para las personas que trabajan, ¿verdad? Que producen eventos y que quieren buscar otro medio de otro nuevo espacio de divulgación de los mismos. Así que visiten la plataforma, ha sido un trabajo, ¿verdad? Hecho con mucho ahínco y con mucha seriedad. Y bueno, la idea es eso, poder seguir disfrutando nuestra cultura y nuestra arte. Y quiero también invitarles a el coloquio de mañana, que va a estar a cargo de la doctora Albeira Rodríguez, colega también del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y el título es 500 años de la Inquisición en las Indias, algunos aportes. Se transmitirá por este mismo canal, entiéndase YouTube, Facebook y luego YouTube, a la misma hora que es las 7 de la noche. Por lo pronto me despido y nada, muy agradecida de poder compartir con ustedes y contigo, Amílcar, esta tarde, ¿verdad? Repleta de tanta información tan necesaria, no solamente para el sector cultural y para quienes trabajamos en la cultura, sino para el país. Muy buenas noches. Buenas noches.